Buenas noches, estimado doctor. En el siguiente video realizaré mi exposición de mis alegatos finales, las reproducciones de las pruebas y más que nada el alegato final. Empecemos. Señoras y señores del tribunal, comparezco en representación de la defensa para demostrar que mi patrocinada no cometió delito alguno, que actuó conforme a la lex artis medica, los protocolos institucionales y dentro del deber objetivo del ciudadano. El caso que nos convoca es profundamente doloroso. Un menor de edad ingresó al hospital con una condición delicada, derivada de una primera intervención quirúrgica. Lo que ocurrió después son hechos lamentables, pero no atribuibles de manera directa, causal ni técnica a mi defendida, cuya participación ha sido indebidamente ampliada para intentar construir responsabilidad penal donde no la hay. Durante este juicio demostraremos lo siguiente, que existen dos hechos distintos ocurridos en momentos diferentes, con agentes distintos y causas distintas, que no existe nexo causal entre la conducta de mi defendida y las graves complicaciones neurológicas del menor, que la prueba pericial y documental demuestra que el daño neurológico proviene del estado de shock séptico, no de las quemaduras ni de las actuaciones profesionales atribuidas a mi representada. La Fiscalía acusa por un delito de lesiones del artículo 152 del COIP en concordancia con el artículo 146. Sin embargo, sostendremos que no se configura la culpa penal porque no hay imprudencia, negligencia ni impericia y porque las consecuencias dañoso proviene de un proceso patológico previo y complejo. Con la prueba que presentaremos al final de esto, solicitaré que respetuosamente que se ratifique el principio constitucional de la inocencia. Procedo a presentar de manera ordenada los elementos probatorios que demuestran la ausencia de responsabilidad penal de mi defendida. En primer lugar, presentaré mis pruebas documentales. Comencemos con la historia clínica del menor. Muestra que el niño reingresa con signos de shock séptico, falla multiorgánica, convulsiones, hipoglucemia y distinción abdominal severa. Se detallan hallazgos de líquido intestinal, peritonitis y performación del yeyuno, elementos que por sí mismo explican la hipoxia cerebral posterior. En ningún punto consta que mi defendida haya ordenado procedimientos contraindicados o peligrosos. Protocolo de cuidados intensivos del hospital establece que el personal auxiliar realiza medidas de soporte térmico. No existe evidencias de que la supervisora o médica a quien represento haya dado una orden contraria a este protocolo. En segundo grupo de pruebas presentaré las pruebas testimoniales de los profesionales médicos. Iniciemos con el testimonio de la doctora Gabriela Carrillo, pediatra intensivista. Indica que el menor llegó con 84% de probabilidad de muerte por shock séptico severo. Confirma que el daño neurológico deriva de la falta de oxígeno, presión arterial baja y convulsiones sufridas antes y durante el ingreso. Por consiguiente, tenemos el testimonio del doctor Denis López. Este es un neurólogo pediatra. El doctor afirma que la encefalopatía hipóxica es consecuencia directa del estado crítico sistemático. Reconoce que la lesión cerebral no proviene de quemaduras ni manejo posterior. Estos testimonios desmontan la tesis de fiscalía respecto al origen del daño neurológico. En tercer lugar, como grupo de pruebas, traemos las pruebas periciales de la medicina legal. La perito Hilda García concluye que las quemaduras fueron provocadas por un agente térmico, pero no existe evidencia de orden médica inadecuada. Y la incapacidad derivada no explica las secuelas neurológicas del menor, las cuales provienen del shock séptico. De esta forma, la prueba pericial excluye el nexo causal directo entre la conducta atribuida a mi defendida y las lesiones más graves del menor. Como cuarto lugar, como de grupo de pruebas, traemos a los testigos de contexto y el registro de turno. Demuestran que mi defendida no estuvo presente en el momento en el que se colocaron las compresas calientes. También prueban que su rol era administrativo y de supervisión general, no de intervención directa. Con esta producción probatoria queda claro que no existe relación directa entre la conducta de mi defendida y el resultado dañoso, requisito indispensable para configurar el tipo penal culposo del artículo 152 de nuestro COIP. Ahora bien, honorables miembros del tribunal,
Después de escuchar a todos los testigos, peritos y revisar cada documento clínico, queda claro lo siguiente: que los hechos son eventos distintos, separados en el tiempo y con agentes diferentes, que la secuela neurológica del menor obedece al shock séptico, no a las quemaduras, que la actuación de mi defendida fue proporcional, diligente y conforme al deber objetivo de cuidado, y que no existe nexo causal, elemento indispensable para atribuir responsabilidad penal culposa. El derecho penal requiere de certeza, no conjeturas. No basta con que exista un daño, debe existir una conducta imprudente que cause directamente ese daño. Aquí eso no ocurrió. Por ello, en respeto al principio de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 76 de nuestra Carta Magna, y al estándar probatorio de responsabilidad penal, pido se ratifique la inocencia de mi defendida. Muchísimas gracias.